Buenos días, hermanos, un placer saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Ya estamos en sábado de la octava semana. La primera lectura sigue hablando de los hechos de los apóstoles. La primera lectura de los hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículos del 3 al 21, nos habla de la valentía y la fe tan grande que tenía Pedro y también su compañero Juan. Ellos, hombres sencillos, dedicados a la pesca para o como modo de sobrevivir, era su trabajo diario. No eran catedráticos, no eran maestros, no tenían estudio. Hombres sencillos, personas sencillas. Pero sin embargo, Dios les dio el poder a través de su Hijo Jesucristo para que proclamaran el Evangelio por todas las naciones del universo. En este pasaje vemos a San Pedro, vemos a San Juan, que asombraron a las autoridades religiosas con su valentía y sobre todo con su sabiduría. Este Pedro, que no se atrevía a hablar, este Pedro que negó a Jesús 3 veces, este Pedro que regresó a su vida actual o a su vida anterior, después de haber estado con Jesús 3 años, pero viendo que lo mataron, regresa quizás desilusionado, decepcionado a su vida que tenía antes. Pero sin embargo, en la lectura de ayer se nos dice de que Jesús se les presentó otra vez, por tercera vez, esta vez en el lago Tiberíades, conocido como el mar de Galilea. Ahí los esperaba Jesús. Al ver Jesús que no habían pescado nada, les dice, tiren la red hacia mano derecha, hacia aquel lado. Señor, pero si no hemos pescado nada toda la noche. Tírenla. Pescaron demasiados pescados. Jesús ya los esperaba en la orilla con un fuego y también con algunos peces ya asándose. El discípulo que Jesús más quería, dice, es el Señor. Mis hermanos, hasta ahí no había, incluyendo a Pedro, no habían entendido el mensaje que Jesús les había dado antes de ser crucificado. Fíjense cómo se aparece ese Jesús. Fíjense cómo llega nuestro Señor Jesús en los momentos más desesperados. Sí, porque los apóstoles que andaban con Pedro estaban tristes, desilusionados. Nada había sucedido. Habían andado con el maestro por varios años, lo mataron y ahí se acabó todo. Eso es lo que creían ellos. Miren, llega Jesús. Llega Jesús en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Llega Jesús en los momentos de más compromisos, en los momentos de más tribulaciones, en los momentos de más problemas. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús para ayudarnos, así como a los apóstoles. En el pasaje de hoy, ya Pedro está lleno del Espíritu Santo y comienza a hablar ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, ante los ministros de la ley, y comienza a hablar precisamente de ese Jesús resucitado. Y les dice, yo hablo de ese Jesús resucitado al que ustedes mataron, esa piedra angular que rechazaron ustedes los arquitectos. Yo hablo de ese Jesús.
Entonces, mis hermanos, hay esperanza. ¿Por qué perder la esperanza? ¿Por qué perder la fe? Nosotros podemos. Con el Espíritu Santo que se nos dio durante nuestro bautismo, con ese Espíritu Santo que se confirmó durante al recibir el sacramento de la confirmación, con ese Espíritu Santo que estuvo con nosotros en nuestra primera comunión. Ese Espíritu Santo es el mismo que le dio fuerzas a San Pedro y a Juan. Es el mismo que está con nosotros. Las autoridades en la lectura de hoy no podían creer lo que estaban oyendo, aunque sí creían, fíjense, en que Jesús había resucitado, pero no les convenía aceptarlo, porque la gente se les estaba yendo. Se les estaban yendo las ganancias que obtenían de ellos. Por eso querían callar a Pedro y a Juan, aunque sí creían en que el Jesús de quien ellos predicaban había resucitado. Creían en ese milagro, pero no querían reconocerlo ante el público. Mis hermanos, ese fue un milagro grande. Los milagros todavía siguen existiendo ahora, aunque poco visibles. Muchas veces, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, no los vemos, no los percibimos. Pero Dios sigue allí. Dios está con nosotros. Dios está en nuestras vidas. Dios está en nuestra casa. Dios está en nuestra escuela. Dios está en nuestros trabajos. Dios está en nuestras comunidades. Dios siempre está con nosotros. No podemos dejar de hablar de ese Jesús resucitado. No podemos dejar de hablar de lo que nosotros hemos percibido, de lo que nosotros hemos sentido. No podemos dejar de ser valientes. No podemos dejar de ser soldados valientes del ejército de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y si Dios, nuestro Señor, no dispone ninguna otra cosa, aquí estamos mañana. Hasta entonces.